Volvamos a leer el verso 2. Dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos estamos dirigiendo a ti en oración, porque esta es la forma que tú nos has enseñado en tu palabra. Esta es la forma en que nos has enseñado a través de el ejemplo de la vida de Jesús, hombre que siempre dependía del Padre, siempre dependía del Espíritu y siempre dependía de la oración. Y en esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti en oración, porque este es el momento, Señor, en el cual buscamos el alimento espiritual, buscamos la revelación de tu Espíritu y el entendimiento de tu Espíritu, Señor, para que la palabra que hoy vas a poner en nuestros corazones podamos, Señor, realmente guardarla en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Señor, disponemos todo nuestro corazón ahora, con toda la actitud correcta para que tu Espíritu siembre la Escritura, siembre la semilla de tu palabra. Te pido, Señor, que el entendimiento sea iluminado y que el Espíritu, Señor, nuestro Espíritu reciba esta palabra viva y eficaz, que es palabra que viene de tu corazón y de tus labios, de tu boca para nosotros. Padre, úsame, que sea tu Espíritu, Señor, usándome. Señor, me despojo de toda capacidad humana, de toda habilidad humana, para que sea tu Espíritu, Señor, obrando, sea tu Espíritu, Señor, usándome, Padre, como instrumento para hablar a cada uno de nosotros. Te doy las gracias, Señor, con todo mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos entonces, no sé si se escucha, ¿sí? Estamos entonces meditando en base a esta tercera carta de Juan, nuestra serie de estudio que está continuando todavía hoy domingo, está basada en el andar en la verdad, andando en la verdad, es lo que Juan está enseñándonos a través de esta parte de la Escritura, andando en la verdad. Y conforme al pasaje que hemos leído, conforme al pasaje que hemos leído del versículo 2, ahí podemos encontrar el tema de esta serie, ¿ok? El tema para esta serie. Nosotros estamos aprendiendo cómo andar en la verdad. Y hoy vamos a aprender una cualidad más de los que andan en la verdad. Pero recordemos que estamos observando justamente las cualidades que muestran aquellos que están viviendo en la verdad. Andar en la verdad, recordemos, es una cualidad del nuevo hombre creado en Cristo. Todo aquel que ha sido creado en Cristo, todo aquel que se ha unido a Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, Dios ha creado una nueva criatura, ha creado un nuevo hombre, y ese nuevo hombre tiene cualidades. Y las cualidades del nuevo hombre no son iguales a las cualidades del viejo hombre. Amén. El viejo hombre tiene cualidades, pero son cualidades que están sustentadas de una naturaleza caída, de una naturaleza imperfecta, están gobernadas por la carne, ¿no? Y dan fruto de la carne. Las cualidades del nuevo hombre son puestas por Dios en aquellos que se han unido a su Hijo Jesucristo. Amén. Y esas cualidades dan fruto, y dan fruto para Dios, y el fruto que dan estas cualidades del nuevo hombre no son iguales al fruto de la carne de aquellos que todavía no conocen al Señor, y de aquellos, que conocen al Señor, que no están dando el fruto de Dios, pues están en una condición bastante complicada delante de los ojos de Dios. Entonces, nuestro tema hoy, para recordar, ¿no?, lo vemos en lo que Juan dice de Gallo en el versículo 2.
Y en el verso 2 hay una parte que es una realidad en la vida de Gallo. Cuando Juan se dirige a él, le dice, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Juan le dice a Gallo en el versículo 2, así como prospera tu alma. Lo que Juan está escribiendo de Gallo, lo que Juan está mencionando de Gallo, lo que Juan le está comunicando a Gallo es una cualidad que era una realidad en la vida de este hombre de Dios. Era una realidad en la vida de Gallo. Una cualidad que se está manteniendo en su proceso continuo. Porque noten lo que dice, así como prospera tu alma. No le dice, así como prosperó. No le dice, así como prosperará. No le está hablando ni en pasado ni en futuro, le está hablando en presente. Y en un presente que es continuo en la vida de Gallo. Juan está diciéndole a Gallo, así como prospera tu alma, lo cual le está recordando y está resaltando y está reconociendo y está testificando que esa cualidad en la vida de Gallo se está manteniendo en su proceso continuo. Ahora vas a entender lo que estamos diciendo en este momento. Lo que en otras palabras Juan le estaría diciendo a Gallo es, Gallo, tu alma está prosperando. Tu alma está prosperando. No tu alma ha prosperado, no tu alma prosperará. Tu alma está prosperando. Y no se refiere únicamente al tiempo o al momento en el que él escribe la carta, sino que Juan está reconociendo que eso es una realidad en la vida de Gallo y él lo ve en la vida de Gallo. Y no solamente él lo ve en la vida de Gallo, sino todos los que conocían a Gallo lo veían en la vida de Gallo. ¿Y qué veían? Que el alma de Gallo estaba prosperando continuamente. Estaba prosperando continuamente. Entonces, podemos hacernos una pregunta en este momento, cada uno de nosotros, y cada uno debiera respondérsela de corazón, interiormente, y respondérsela al Señor, porque esta es la pregunta que el Señor te hace. ¿Alguien podría testificar de ti diciendo, tu alma está prosperando? ¿Podría alguien testificar de ti y decir a otros o decírtelo a ti misma o a ti mismo? ¿Podría decirte, tu alma está prosperando? ¿Crees que alguien lo podría decir de ti? ¿Alguien de la iglesia? ¿Algún hermano en Cristo? ¿La gente en el Señor que te conoce? Porque algunos no solamente somos conocidos entre nosotros, muchos de nosotros tenemos relación y conocemos a otras personas en Cristo que congregan en otros lugares, que congregan en otras partes, pero que en algún momento de nuestra vida los hemos conocido y tenemos comunicación, tenemos contacto y tal vez hasta nos frecuentamos y nos visitamos con hermanos de otros lugares, de otras iglesias del Señor. Podrían decir ellos, podrían testificar ellos, podrían decirte, oye, mira, veo que tu alma está prosperando. Veo que tu alma está prosperando. ¿No? ¿Podría reconocer o testificar a alguien en el Señor que te conoce? ¿Podría decir eso? ¿Qué es lo que le quiso decir a Gallo Juan cuando le dice, tu alma está prosperando? ¿Qué significa alma o a qué se refiere Juan cuando menciona el alma de Gallo? Se refiere a lo espiritual de Gallo, a la vida espiritual de Gallo. A eso se está refiriendo Juan. Juan le está diciendo, tu vida espiritual está prosperando. Tu vida espiritual está prosperando continuamente, Gallo. No está estancada, no está dormida, no está abandonada. Tú estás cuidando que tu vida espiritual esté en continua prosperidad. ¿Y qué significa la palabra prosperidad? Porque para eso tenemos que ver el significado, porque recordemos que la escritura en el Antiguo Testamento está escrito en un idioma original que no es el cual nosotros tenemos. Entonces, las palabras tienen un significado diferente. Entonces, ¿qué significa la palabra prosperar? La palabra prosperar
de donde proviene esta palabra griega. Esta palabra proviene de una palabra griega. Y el significado de esa palabra griega es progresar. Progresar. La palabra prosperar significa progresar. Significa un progreso, o el progreso significa crecimiento. Amén. Entonces, cuando Juan le dice a Gayo, tu alma está prosperando, lo que Juan le está diciendo es, Gayo, tu vida espiritual está creciendo. Tu vida espiritual está creciendo, tiene crecimiento. Está creciendo continuamente. Eso es lo que le está diciendo Juan a Gayo. Amén. Tu vida espiritual está creciendo. Y cuando se refiere a la vida espiritual, se está refiriendo al hombre interior, al nuevo hombre que está creado interiormente en él. Se está refiriendo al nuevo hombre, a la nueva vida espiritual que recibió cuando se unió a Cristo. Entonces, miren la trascendencia de lo que está reconociendo Juan del hermano Gayo. Gayo, tu vida espiritual, el hombre interior, el nuevo hombre que hay en ti, ese nuevo hombre que Dios ha creado en ti, esa nueva vida que Cristo ha puesto en ti, está progresando, está creciendo, tiene crecimiento. Y tu crecimiento, Gayo, es continuo. Es continuo. ¿Cómo lo pudo reconocer Juan en él? ¿Cómo otros hermanos pudieron reconocer eso en la vida de Gayo? Lo vieron en su propia vida. Porque es la vida la que va a transmitir y la que va a mostrar si realmente estamos en crecimiento espiritual o no estamos en crecimiento espiritual. Amén. Y una vida que está en constante o continuo crecimiento espiritual es una vida de bendición. No solamente para la persona, sino también para los que estamos rodeados, los que rodeamos a esa persona o los que tenemos relación con esa persona. Una vida espiritual que está en constante, continuo crecimiento va a ser de bendición en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en su comunidad o en su iglesia. ¿Se entiende? Y eso es lo que Juan está diciendo de Gayo. Juan le dice a Gayo, estás creciendo espiritualmente y tu crecimiento espiritual es continuo. Entonces vemos que Gayo no estaba abandonado en cuanto a su crecimiento espiritual. Él estaba atendiendo responsablemente lo que Dios había creado dentro de él, que era ser un nuevo hombre, tener una vida espiritual nueva. Y él estaba cuidando, estaba buscando y haciendo crecer lo que había recibido de parte del Señor. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, por ejemplo, ahora. ¿Estamos cuidando lo que Dios ha creado dentro de nosotros? ¿Estamos cuidando que nuestra vida espiritual crezca? ¿Estamos buscando que crezca nuestra vida espiritual? ¿Estamos buscando que el nuevo hombre desarrolle, que la nueva vida en Cristo desarrolle, que esa vida espiritual que Dios ha creado en nosotros, cuando nos unimos a Jesús, estamos buscando y cuidando que esté en continuo crecimiento? Porque, mis amados, nosotros debemos ser agentes de bendición en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en nuestras relaciones. Tenemos que ser agentes de bendición. Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios en las Escrituras fueron canales de bendición. Abraham fue un canal de bendición y un canal de bendición para muchas generaciones hasta hoy. Amén. Moisés fue un canal de bendición. Josué fue un canal de bendición. Pablo fue un canal de bendición. Los apóstoles fueron canales de bendiciones. Los discípulos en el libro de los Hechos fueron canales de bendición.
Y no solamente para bendecirse entre ellos, sino también fueron canales de bendición para la gente que no conocía al Señor. Es que, hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un discípulo del Señor que esté en constante crecimiento espiritual, va a ser usado por el Señor. Va a ser usado eficazmente por la mano de Dios. Amén. Crecimiento espiritual significa que el nuevo hombre creado por Dios y la nueva vida que Dios da está creciendo. Está creciendo. Hermano, debe estar creciendo continuamente. Y la continuidad no se puede dar por espacios de tiempo de descanso. Si nosotros decidimos descansar en nuestro crecimiento espiritual, no va a seguir creciendo nuestra vida espiritual. Lo que va a suceder es que se va a estancar, se va a detener. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano está en constante crecimiento. Si no, mírenme, antes tenía la barba negra, ahora la tengo blanca, tenía el cabello negro, ahora lo tengo ya blanqueando, ¿no es cierto? Nuestros órganos siguen creciendo, por eso vamos envejeciendo. Nuestro cuerpo va creciendo, por eso vamos envejeciendo. O sea, hay un constante crecimiento. Aunque el crecimiento natural de nuestro cuerpo nos va llevando a un desgaste, pasa lo contrario con nuestra vida espiritual, porque el apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿No? Que mientras lo exterior se va desgastando, lo interior se va desarrollando, va creciendo. Amén. Entonces, tenemos que buscar que nuestra vida espiritual no deje de crecer, no se detenga el crecimiento, sino más bien cuidar que ese proceso de crecimiento sea continuo en nuestra vida, sea constante en nuestra vida, y que ese crecimiento constante nos lleve cada vez o cada día a un mayor nivel de madurez espiritual. Amén. De esa manera vamos a ser canales de bendición en la iglesia, en el servicio, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en el trabajo y en todo lugar donde nosotros nos desarrollemos. Debemos ser de bendición. Amén. Entonces, los que andan en la verdad siempre están creciendo espiritualmente. Porque miren lo que le dice Juan a Gallo en el verso 3. Solo para que veas que los que andan en la verdad siempre están creciendo espiritualmente. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos, Gallo, vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. ¿Qué estaba haciendo Gallo? Estaba andando en la verdad. Los que andan en la verdad siempre están creciendo espiritualmente. Y recuerden, esto es cualidad del nuevo hombre. Es cualidad del que está unido a Cristo. Es cualidad del que ha sido hecho nueva criatura o nueva creación de parte de Dios en Cristo. Entonces, andar en la verdad nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque eso es lo que está diciendo Juan del hermano Gallo. Andas en la verdad, por eso tu alma está prosperando. Tu alma, tu vida espiritual está creciendo. Pero hermanos, hay mucha gente que no está creciendo espiritualmente en la iglesia. Yo me refiero en la iglesia universal, porque nosotros no somos los únicos de la iglesia del Señor. La iglesia está conformada por todo aquel que en su momento en fe decidió aceptar a Cristo como el Salvador de su vida, se convirtió, nació de nuevo y empezó a seguir a Jesús. Hay muchos hermanos en Cristo en todo el mundo, todos
conformamos la única iglesia o el único cuerpo que es la iglesia del Señor Jesús. Y en la iglesia hay mucha gente que no está creciendo espiritualmente. Hay mucha gente que está estancada en su crecimiento espiritual. Hay mucha gente que en el crecimiento espiritual de muchos está congelado. Muchos no están creciendo. No les es importante el crecimiento espiritual. No les es importante el crecimiento espiritual. Yo me reúno con pastores semanalmente y compartimos lo que está sucediendo con la iglesia. Me refiero con la iglesia en el mundo, con el cuerpo de Cristo. Vemos iglesias que no caminan juntas, gente que no camina junta en la iglesia, no camina en un mismo sentir, no comparten lo mismo, aunque están en una reunión, pero espiritualmente no están en lo mismo. Ahora, el crecimiento espiritual o el grado de crecimiento espiritual en uno y en otro va a ser diferente, va a ser distinto, porque cada uno está bajo un trato de Dios, bajo un obrar de Dios, y el obrar de Dios en cada uno tiene su avance diferente, tiene su crecimiento diferente. No todos estamos creciendo en la misma proporción o en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente en su carácter, es diferente en su mentalidad o en su manera de pensar, es diferente en lo que hay en su corazón, es diferente en lo que hay en su alma. Entonces Dios trata de una manera personal a cada uno de nosotros para producir el crecimiento en cada uno de nosotros. Pero aunque estemos en niveles de crecimiento distintos, podemos estar en lo mismo en el sentido de la realidad que está sucediendo en nosotros. Amén. Y eso nos permite poder estar unidos para poder seguir avanzando en lo que Dios tiene como propósito con nuestra vida y con la vida de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está el crecimiento espiritual de los que están conectados? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo está nuestro crecimiento hoy? ¿He crecido hoy espiritualmente? Mi vida se dio de la manera que tenía que darse para crecer espiritualmente hoy. Es como una semilla, ¿no? Que es sembrada en la tierra, y la semilla que es sembrada en la tierra, su proceso de crecimiento se da desde el momento que la semilla es sembrada. ¿O me equivoco? Entiendo que es así. Tú siembras una semilla y desde el momento que la siembras y empiezas a regarla, a abonarla, la semilla ya entra en un proceso continuo de crecimiento hasta que se convierte en una planta y da fruto, pero sigue en su proceso de crecimiento, ¿cierto? Bueno, hasta que la planta muere y deja de dar fruto, lo cual es diferente en nosotros, porque aun cuando tengamos que morir, seguiremos dando fruto en la eternidad con Él. Pero aquí empieza nuestro proceso de crecimiento, y cuando estemos con Él será completado ese proceso de crecimiento, porque la palabra de Dios dice que llegaremos a la estatura plena de Cristo. Amén. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Estás creciendo espiritualmente o estás estancado o estancada espiritualmente? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? Pero vamos avanzando y viendo en las Escrituras lo que el Señor Jesús nos enseña en cuanto a cómo podemos entrar o cómo podemos regresar al proceso de crecimiento espiritual. Porque podemos regresar. Si nos hemos quedado en el camino, si nos hemos quedado detenidos, nos hemos quedado congelados, podemos regresar.
y nuevamente entrar al proceso y continuar y dejar que Dios continúe haciendo su obra en nosotros. Es verdad que la palabra de Dios dice que la buena obra que Dios empezó la continuará hasta el día de Jesús. Eso es verdad. Pero también es verdad que esa obra que Él empezó, yo la puedo detener. La puedo detener. ¿Cómo la detienes? Dejando de cultivar lo que no debes. Tu comunión con Dios, tu relación con Él, tu vida espiritual. Entonces nosotros podemos detener la obra de Dios en nuestra vida. No es el deseo de Dios, pero muchas veces es el deseo de muchos. Entonces, ¿qué implica entrar o regresar a ese proceso de crecimiento espiritual? Si partimos de la tercera carta de Juan a Gallo, tendríamos que partir de lo que Juan dice de Gallo. Que Gallo era fiel a su andar en la verdad. Por ahí tendríamos que partir. Si no estás andando en la verdad, tienes que regresar a andar en la verdad. Porque es lo que dice Juan, que Gallo era fiel en cuanto a su andar en la verdad. Y ese es el punto de partida. Mantenerte, permanecer en ese andar en la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. La verdad es Cristo y su palabra. Es permanecer en Cristo, es permanecer en su palabra, y para permanecer en Cristo y su palabra debemos vivir dentro de los límites que Cristo y la palabra te ponen. ¿Se entiende? Porque la palabra andar, eso es lo que significa, vivir dentro de los límites. Entonces la pregunta es, ¿qué límites? Los límites que Cristo te pone y los límites que su palabra te pone. Si yo cruzo los límites, me salgo de vivir en la verdad. Amén. Andar en la verdad. Por ahí podemos empezar. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso que deben seguir la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Cristo y su palabra. O sea, lo que Pablo les está exhortando, lo que Pablo les está animando es que no dejen de seguir a Jesús y no dejen de seguir la palabra. No dejen de seguir viviendo en los límites que Jesús y la palabra han puesto en sus vidas. Y deben hacerlo en amor. Es decir, debemos hacerlo por amor a lo que Él ha hecho. Debemos hacerlo por amor a su palabra. ¿Amas la palabra? Amén. ¿Amas a Jesús? Amén. Tenemos que seguir viviendo en esos límites que Cristo nos pone y su palabra. ¿Cuál sería un límite que pone Cristo en nuestra vida desde donde debemos vivir? Pásame un vasito de agua, por favor. La voluntad de Dios. Jesús siempre declaró y siempre declara en los evangelios que Él solo hacía la voluntad del Padre. Ahí tenemos un límite que Cristo pone en nuestra vida. Debemos vivir dentro de ese límite. Debemos vivir buscando, viviendo desde la voluntad del Padre. Y si hablamos de los límites de la palabra, pues hay muchos. Toda la Escritura nos da un marco del cual no debemos salir en nuestra vida. Amén. Eso es andar en la verdad. Seguir la verdad en amor. Y miren lo que dice,
para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, para que crezcamos en todos los aspectos de Cristo en nosotros. Yo lo diría de la siguiente manera: seguir en la verdad en amor para que Cristo se manifieste y Cristo crezca y Cristo se forme en nosotros. Amén. Porque eso es lo que Pablo dice en otra carta que él escribe, que Cristo debe formarse en el creyente. Cristo debe formarse en el verdadero Hijo de Dios. El segundo punto para entrar en el proceso o mantenernos en el proceso de crecimiento espiritual es tener conocimiento y comprensión de la palabra. Esto no es nuevo para nosotros. No es nuevo para mí. Seguramente tampoco es nuevo para ustedes. Pero es necesario que lo recordemos. Porque somos fáciles de olvidar. Somos fáciles de dejarnos cautivar por las distracciones de esta vida. Somos fáciles de cautivar por los problemas que enfrentamos o por las situaciones que vivimos. Por eso necesitamos recordarnos siempre lo que no debe dejar de ser en nosotros para crecer. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es que crezcamos. El mismo Señor lo dice en Efesios capítulo 4, dice que la iglesia debe crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero ese crecimiento no es mágico. Nosotros tenemos que involucrarnos en ese crecimiento para que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la presencia de Dios, Cristo en nosotros, opere, obre y produzca el crecimiento en nosotros. Por eso necesitamos volver al conocimiento y a la comprensión de la palabra de Dios. Eso es fundamental. Es fundamental. Y para ello, ¿qué necesitamos? Estudiar y meditar la palabra. Estudiar y meditar la palabra. No hay crecimiento espiritual sin estudio y meditación de la palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, verso 15 y verso 16. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece lo que el salmista está diciendo de la palabra de Dios? Porque todo el Salmo 119 habla de las bendiciones y de los beneficios de la palabra de Dios. Todo el Salmo 119. Y usted lo puede estudiar y meditar por párrafos. Pero mire lo que dice. Habla de preceptos, habla de camino, habla de estatutos. ¿A qué se está refiriendo el salmista? A la palabra. Y él mismo en el verso 16 termina diciendo, y no olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. Pero ¿qué dice él respecto a su actitud para la palabra? Le dice al Señor, voy a meditar, voy a considerar y voy a deleitarme en tu palabra. Amén. ¿Meditas la palabra, la estudias la palabra continuamente? ¿La consideras la palabra para todo en tu vida? ¿Vas a tomar una decisión? ¿Consideras la palabra para tomar una decisión? ¿Se dan cuenta? ¿Te deleitas en la palabra? Ahora es interesante que dice, ¿por qué dispone su corazón para meditar en la palabra, para considerar la palabra y para deleitarse en la palabra? Es interesante por qué pone en actitud su corazón hacia la palabra así. Dice, y no olvidaré tu palabra. Para no olvidarla, hermanos. Para no olvidarla. Y a veces olvidamos la palabra. A veces la olvidamos cuando necesitamos o cuando queremos hacer algo.
olvidamos la palabra. Señor, dime en tu palabra si debo de hacer esto que quiero hacer. Dime en tu palabra, Señor, si el camino por el cual debo de ir o por el camino que estoy pensando ir es el camino correcto. Y Dios va a usar la palabra. Y tenemos que tener paciencia para que Dios hable y dirija nuestro corazón a través de la palabra. Entonces, alguien que está en constante crecimiento porque está preocupado de estudiar y meditar la palabra, es alguien que no va a olvidar la Escritura y siempre va a considerar la Escritura como la fuente fundamental para guiar toda su vida. Amén. Miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un versículo que todos lo conocemos de memoria. Creo que fue uno de los primeros versículos que me memoricé cuando recién conocí al Señor. Y es interesante recordarlo ahora, porque el Señor le dice a Josué que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? La palabra de Dios. Y el Señor le manda a Josué que nunca se aparte de la palabra de Dios, que nunca deje de estudiarla, que nunca deje de meditarla. Y miren que Dios es específico, ¿no? Le pone una palabra de tiempo ahí. ¿Cuándo debe de apartarse la palabra de Dios en la vida de Josué? Nunca. Hay gente en la iglesia que vive lejos de la palabra. Tienen olvidada la palabra. Tienen la Biblia en la mesa de noche o en el escritorio o en algún lugar de la casa y nunca la abren. Nunca la abren. ¿Cierto? Hay muchos así. Ahora miren aquí lo que la palabra dice de parte de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué, sino que de día y de noche vas a meditar en ese libro. Estudio y meditación. Estudio y meditación. Y le dice cuándo debe estudiar y meditar. Le dice día y noche. Uy, pastor, pero ese es un gran problema porque yo trabajo. ¿Cómo voy a estudiar todo el día la palabra? Lo que Dios quería que Josué entendiera es que va a haber un momento para el estudio y va a haber un momento para la meditación. Y la meditación puede ser todo el día, aunque el estudio sea por un determinado momento. Amén. Todos podemos estudiar la Escritura cuando hacemos nuestro devocional. Y ese es un momento. 20, 30 minutos. En 30 minutos pongo la palabra en mi corazón, pongo la palabra en mi espíritu y a partir de ahí, durante todo el día, yo la puedo meditar, aún haciendo lo que haga. A mí me gusta meditar la palabra barriendo mi casa. Yo pongo la palabra, hago mi devocional en la mañana y luego me salgo a la sala, al comedor, y empiezo a barrer. Y barriendo, medito. Esa es mi forma en la que encontré el mejor momento de mi meditación de la palabra, barriendo. Otra forma en la que me gusta meditar la palabra es caminar. O camino acá adentro o me salgo un momento a caminar, pero sin Elvis. Porque si salgo con mi perro, no voy a poder meditar. Imposible.
no me va a dejar. Salgo solo o camino dentro de la casa. Cuando la palabra toca mi corazón en el tiempo devocional, se produce en mi espíritu una emoción que hace que me levante de mi escritorio y me haga caminar. Empiezo a caminar dentro de la casa. Y medito. Y el espíritu empieza a hablar. Empieza a hablar. Y puedo meditar todo el día mientras hago lo que hago. Amén. Esto ayuda al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estoy llenando de contenido espiritual al nuevo hombre. El nuevo hombre tiene que llenarse de contenido. Y el único contenido que el nuevo hombre va a recibir de ti es la palabra de Dios. Porque el nuevo hombre es imposible que se contamine con el pecado y la carne. Amén. Lo que se contamina con el pecado y la carne es nuestra alma, pero no el nuevo hombre. Porque ese nuevo hombre tiene una naturaleza divina puesta en nosotros. Nunca se apartará la palabra de Dios y medítala siempre. ¿Y para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. La practiques. La practiques. No hay crecimiento espiritual, hermanos, si no la aplicamos. O sea, no debemos quedarnos en la meditación. La meditación nos tiene que llevar de frente a la aplicación. Es meditar y aplicar, meditar, aplicar, estudiar, meditar, aplicar, estudiar, meditar, aplicar. Crecimiento espiritual. Amén. Hebreos 11:1 al 3, Mateo 7:24 al 27, miren lo que dice. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús en esta parábola a los discípulos? ¿Qué es lo que les está diciendo? Que uno construyó, los dos construyeron, pero uno construyó bien y el otro mal. Y la construcción de uno produjo un crecimiento estable. La construcción del otro no produjo un crecimiento estable. Cuando hay crecimiento espiritual, hermanos, van a venir las tormentas de la vida. Nadie puede decir que en algún momento venga una tormenta a tu vida. Va a venir. Pero va a depender de que tú te mantengas firme en esa tormenta, tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual. Amén. Entonces, para edificar bien y crecer espiritualmente, para estar firme, bien establecido sobre la roca, que es Cristo, venga una tormenta, venga una situación difícil, venga un problema, venga lo que venga, no vas a caer. Porque tu respuesta de vida va a ser de acuerdo al crecimiento espiritual, en la madurez espiritual que has construido en tu vida por conocer la palabra, meditar la palabra y aplicar la palabra. Porque eso es lo que dice el Señor en la enseñanza. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y luego en el verso 26 dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿En qué está la similitud de estos dos constructores? En que los dos oyeron la palabra, pero uno solo la puso en práctica, el otro no. Amén. ¿Se entendió? Entonces necesitamos aplicar lo que meditamos de la palabra de Dios. No lo dejemos únicamente en la meditación y en el sentirnos satisfechos de que Dios nos habló y Dios nos dio un entendimiento.
Pero justamente el que Dios te hable y te dé entendimiento por medio de la revelación de la Escritura es para que tú lo apliques. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en la verdad. Tenemos que vivir dentro del límite o los límites que Jesús y la palabra nos ponen. Y para ello necesitamos aplicación, aplicación, aplicación. Amén. Tercero, para crecer espiritualmente, tenemos que mantenernos en fe y en confianza a Dios. Mantenernos en fe y en confianza en Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 3. Ahora bien, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Partamos por ahí. ¿Qué es la fe? La certeza, la seguridad, la sustancia. ¿De qué? De lo que estoy esperando. ¿Qué más es la fe? La convicción. O sea, el convencimiento. Pero ese convencimiento se produce por la seguridad. Amén. Eso es fe. Esa es la sustancia. La seguridad y la convicción. ¿Ok? Que estoy convencido que lo que estoy esperando y no veo con mi vista natural, lo estoy creyendo como un hecho, aunque todavía no lo vea y no lo tenga. ¿Se entiende? Amén. Tú no ves tangiblemente el crecimiento dentro de tu vida, porque es espiritual. Lo espiritual no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Lo vemos con nuestros ojos naturales, cuando nuestra vida acciona. La acción, el fruto, este está creciendo espiritualmente, ella está creciendo espiritualmente. Ahí recién lo podemos reconocer. Lo podemos percibir espiritualmente, también lo podemos percibir espiritualmente. Pero aquí se está hablando de mantenerse en esa seguridad y en esa convicción de que Dios va a producir ese crecimiento en mi vida. Amén. O sea, la fe no solamente tenemos que usarla para creer en Dios, en las cosas que Dios nos puede dar y que necesitamos, sino que tenemos que creer y tener fe de nuestro propio crecimiento espiritual. Tenemos que tener fe de nuestro propio crecimiento espiritual. Y mira lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No, me está fallando un poco la garganta. Ese es por el clima. Pero miren esto. Dice que por la fe entendemos. ¿Por medio de qué viene el entendimiento? Por medio de la fe. Entonces, ¿en qué tengo que tener fe para tener crecimiento espiritual? En la palabra. En la palabra. Tengo que tener fe que cuando la medito, Dios me está hablando. Tengo que tener fe que lo que Dios me está dando como entendimiento, tengo que tener fe que eso es lo que Dios quiere que haga. Tengo que tener fe que es la voz de Dios la que está hablando a mi corazón y que no soy yo el que me está hablando. Tengo que creer, tengo que estar convencido, tengo que estar seguro que cada meditación que hago es Dios hablándome y dándome entendimiento para que yo lo haga. Si yo no lo hago, quiere decir que no he tenido fe. Que dice Santiago que la fe se manifiesta por medio de las obras, ¿no? Fe más obras. Y Pablo dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo se pone en evidencia que he creído? Cuando yo lo hago, cuando yo obedezco. Porque eso es lo que enseña Santiago. La fe sin obras es muerta.
La verdadera fe se tiene que manifestar por medio de acciones que derivan de la palabra de Dios, no de cualquier acción. Entonces, si Dios me dice que tengo que amar a mi esposa, tratar a mi esposa como vaso frágil, y yo no lo hago, quiere decir que no he creído. Entonces no hay crecimiento espiritual. ¿Se entiende? La palabra de Dios dice que tenemos que amarnos unos a otros. Si yo no los amo a ustedes, entonces yo le estoy diciendo a Dios, no te creo, no tengo fe. Entonces no hay crecimiento espiritual. Te lo pruebo. Dice el verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Y en el verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿podría agradar a Dios si Dios me dice que te ame y no te amo? ¿Podría decirle a Dios con esa acción que le estoy creyendo? No, no lo estoy agradando, pero también le estoy comunicando que no le creo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuál sería la recompensa en el contexto de lo que estamos estudiando? ¿Cuál sería la recompensa? Si yo tengo fe a la palabra de Dios, creo que es la palabra, creo que es Dios quien me está diciendo que ame a mi prójimo como a mí mismo, creo que Dios me está diciendo que ame a mis hermanos con el amor de Dios, y yo creo en eso y lo hago, ¿cuál será la recompensa? El crecimiento espiritual en tu vida. Amén. Porque solo así voy a agradar a Dios para que Él produzca crecimiento espiritual en mi vida. Amén. Cuarto, oración y comunión con Dios, hermanos. Yo sé que todo esto ustedes lo conocen, pero es necesario que Dios nos lo recuerde hoy día. Yo puedo conocerme y yo puedo saber si estoy creciendo o no creciendo espiritualmente. Pero Dios nos conoce a todos. ¿Se dan cuenta? La oración y la comunión con Dios. En cuanto a la oración, si no hay comunicación con Dios y no buscamos su guía y su dirección por medio de la oración, no hay crecimiento espiritual. Es que Dios creó elementos espirituales para que nosotros, al usarlos, tengamos crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se va a producir de una manera mágica. Hay gente en la iglesia que piensa que va a crecer espiritualmente por solo venir a la iglesia, por solo estar en un estudio, por solo estar en una célula, por solo participar en cualquier actividad de la iglesia. El crecimiento no viene por participación de actividades. El crecimiento espiritual no viene porque yo esté presente en una actividad de la iglesia. El crecimiento se produce porque yo estoy cultivando por medio de lo que Dios ha establecido que va a producir crecimiento espiritual en nuestra vida. Amén. Por eso el Señor nos manda, y tantos pasajes en las Escrituras que hablan sobre la oración, orar sin cesar, ¿no? Ese mismo Jesús le llamó la atención a los discípulos en el Monte de los Olivos, cuando el Señor estaba orando horas antes de ser tomado preso. Y le dice a Pedro y le dice a los que lo estaban acompañando, le dice que ni siquiera han podido orar una hora, le dice. No han podido velar y orar ni siquiera una hora. Miren, ese ni siquiera una hora sería el punto mínimo de tiempo que nosotros debemos orar y buscar al Señor. Una hora. En 5 minutos de oración, ¿qué podrías alcanzar de comunión con Dios? 5 minutos de oración puede ser para pedirle algo a Dios. Para pedirle algo a Dios no necesito una hora. Señor, bendíceme con un carro, lo necesito. ¿Cuánto me tomó de tiempo? Estoy orando, porque la oración es conversar con Dios.
Para pedirle al Señor que me salve de una situación difícil, no necesito una hora. Señor, por favor, ayúdame. Sácame de este problema. Dame sabiduría para responder en este problema. ¿Qué me tomó de tiempo? Pero para tener comunión con Él y conocerlo, sí necesito tiempo. Y no 5 minutos. Los que estamos casados aquí, cuando estábamos de novios o enamorados con nuestras esposas, es imposible que 5 minutos diarios los llevara a conocernos. ¿Cuánto tiempo pasábamos con nuestras esposas cuando estábamos de novios? Yo a mi esposa la veía todos los días, ya mi suegra está viniendo todos los días. Todos los días. Pasaba 2 horas, 2 horas y media, por lo menos, compartiendo, hablando, saliendo, riéndonos, conociéndonos, desarrollando la relación, desarrollando los sentimientos, desarrollando el amor que nos teníamos. Eso no es de 5 minutos, hermanos. Requiere tiempo. Para pedir algo, no necesitas una hora. Solamente lo pides al Señor y se lo estás pidiendo. Cuando dice el Señor oración y comunión con Dios, miren, solamente hay 2 menciones en el Nuevo Testamento referidas a la oración como algo a la cual le pedimos a Dios. Todas las demás palabras que se mencionan como oración en el Nuevo Testamento, la raíz de donde viene esa traducción es adoración. Adoración, 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 adoración. No hay comunión con Dios si no hay adoración. Amén. Entonces, para comunión con Dios y para orar, adorar, no necesitamos 5 minutos, necesitamos mínimo 1 hora. Correcto. ¿Se dan cuenta? Pero yo no voy a crecer espiritualmente pidiéndole cosas al Señor. Yo voy a crecer espiritualmente cuando yo me voy a adorarle para tener intimidad y comunión con Él. Al revelarse su presencia y al revelarse su esencia y su sustancia en mi espíritu, lo voy a conocer, voy a crecer espiritualmente. Porque en la intimidad es que yo entiendo su misericordia. En la intimidad yo entiendo lo que es su amor. En la intimidad yo entiendo lo que es su gracia. En la intimidad yo entiendo por qué Él me dice que tengo que amar a mi prójimo. En la intimidad es donde yo entiendo porque lo conozco. Él se va a revelar, yo lo voy a conocer. Amén. Y eso produce crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina? Ok, y dice que la disciplina es por amor. Y el que es disciplinado, dice, va a participar de su santidad. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Crecimiento. Crecimiento espiritual. Amén. Avancemos para terminar, hermanos. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Bueno, aquí se está conectando la oración para pedirle a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Miren, hermano, pero ¿qué debo pedir en oración? ¿Qué puedo pedir en oración a Dios para tener crecimiento espiritual? Amén. Ok. Dios conoce todas mis necesidades, pero Él igual quiere que se las pida, que me las supla. Ok, en eso todos estamos de acuerdo. Pero hay otras peticiones que nosotros podemos hacerle al Señor para crecer. Por ejemplo, Señor, guíame en el día de hoy. Señor, dame de tu sabiduría para saber responder ante las situaciones de mi vida en este día. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo hoy día y a morir a la carne. Señor, ayúdame a ser más como Cristo hoy. Ayúdame a vivir como Él vivió y a hacer las obras que Él hizo
en este día. Señor, ayúdame a llevarle el evangelio a mi vecino o a mi compañero del trabajo. Señor, ayúdame hoy a encontrar a alguien que acepte el evangelio para guiarlo y discipularlo, Señor. ¿Se dan cuenta? La respuesta de Dios ante lo que le estoy pidiendo conforme a su voluntad va a producir un crecimiento espiritual en mí. ¿Qué es lo que va a crecer en mí? La fe, el amor, la confianza, la seguridad, la paz, el gozo por lo que Dios responde de lo que le estoy pidiendo. Amén. Aleluya. Aleluya. La comunión es fundamental para experimentar su presencia y para experimentar su amor. Ahí se va a revelar. Ahí se va a revelar. Miren lo que dice el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima con Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Ok? ¿Con quién tiene comunión íntima el Señor? Con los que le temen. Hay que acercarnos con temor al Señor. Pero hermanos, el temor a Dios es algo que debe ser continuo en nuestra vida, es algo que tiene que estar presente todo el tiempo en nuestro corazón. Nosotros tenemos que temer a Dios todo el tiempo. Es decir, nosotros tenemos que obedecer, reverenciar, reconocer, darle el lugar que le corresponde, servirle, amar. Todo lo que hagamos de acuerdo a su voluntad y todo lo que reconozcamos de lo que Él verdaderamente es temer al Señor. Entonces, si yo estoy en el trabajo y se me propone hacer algo que no debo de hacer, aunque la empresa va a ser beneficiada, pero yo sé que voy a pecar contra Dios porque voy a cometer un acto ilícito, entonces yo tengo que temer a Dios, no haciendo. Entonces, ahí hay comunión. Ahí hay comunión. Hay una comunión íntima que debemos tenerla en un secreto cada uno con Él. Pero esa comunión íntima tiene que trascender todo el día en lo que yo hago. ¿Se entiende? Pero para ello tengo que temer al Señor, porque Él dice que la comunión íntima de Él es con los que le temen. La comunión íntima con Él es con los que andan en la verdad. Amén. Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Este es uno de los pasajes que más me impacta y me agrada en mi corazón. David le estaba pidiendo al Señor algo. Y David le dice al Señor, Señor, lo que te voy a pedir, Señor, es lo que yo voy a buscar, sea todos los días de mi vida. ¿Qué fue lo que le estaba pidiendo David al Señor? Que le permita habitar en la casa de Él todos los días de su vida. Es decir, la casa de Dios representa la presencia de Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. David lo que le estaba pidiendo a Dios era eso, Señor, permíteme estar en tu presencia todos los días de mi vida. ¿Para qué quería David? Para contemplar tu hermosura y meditar en ti, meditar en tu presencia. El mejor momento de meditación, hermanos, es cuando estás en la intimidad con el Señor. Hay muchas cosas que yo he aprendido de la palabra cuando he estado en el tiempo íntimo con el Señor. Ahí he tenido entendimiento de muchas cosas. Es mi experiencia. Cuando Dios me da un tema para desarrollar para nosotros y yo estoy en la intimidad con Él, en esa intimidad el Señor empieza a darme entendimiento y fluye. Y me empieza a dar y empiezo a escribir. Y luego me conecta con lo demás. Otras partes de las escrituras va conectando, va armando y va estableciendo Dios mismo su mensaje para nosotros. Amén.
En la intimidad vas a tener entendimiento, que no lo vas a tener de otra manera. Amén. Ahora, con esto no estoy diciendo que solo en la intimidad vas a tener entendimiento. El entendimiento Dios te lo puede dar en cualquier momento, pero hay cosas que Dios te las revela y te las hace entender ahí, cuando estás con Él. Amén. El último, santificación y obediencia para tener crecimiento espiritual. Santificación, apartarnos del mal, vivir una vida que le agrade a Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 y 7 dice, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y el verso 7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos del mal siempre y vivamos para Él siempre. Vivamos agradándole a Él siempre. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación. Santificación y obediencia. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres crecer espiritualmente? Tienes que vivir como santos. 1 Pedro 1:14 al 16, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Meditamos esto el día viernes en el estudio. ¿Se acuerdan? Dios quiere que en toda nuestra manera de vivir seamos santos. Eso produce crecimiento espiritual. La obediencia es fundamental, hermanos. La obediencia es fundamental. Sin obediencia no hay nada. Sin obediencia no hay nada. La obediencia es una cualidad fundamental en nosotros. Tiene que ser una cualidad fundamental en nosotros. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Lo recuerdas? Si le amamos, obedezcan. Obedezcan mi palabra. Si me aman, obedezcan mi palabra. 1 Juan 2:3 al 5 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Es fundamental la obediencia para crecer, para madurar. Una persona que empieza a obedecer o se mantiene en obediencia a Dios es un creyente que siempre está creciendo, siempre está creciendo, siempre está creciendo. Entonces noten aquí que el conocimiento solo sin obediencia, el conocimiento solo sin aplicación, no produce crecimiento. No hay nada. No hay crecimiento. Hay mucha gente que no lo entiende, hermano. Piensan que solo conocer es suficiente. No. Y uno último para mencionarlo, hay que estar en la comunidad cristiana y en la relación con nuestros hermanos de la comunidad. También el crecimiento espiritual se puede tener en un cristiano si el cristiano se desplanta del cuerpo, de la iglesia. Por eso el Señor, que es sabio, nos manda a congregarnos. ¿Para qué? Miren lo que dice Hebreos 10:24-25. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, al ver que el día se acerca. Entonces, el Señor nos exhorta, nos anima a que nos estimulemos al amor. Y nos exhorta y nos anima a que nos estimulemos a hacer buenas obras. O sea, el Señor nos está pidiendo, hermanos, hijos, estimúlense
en el amor. Anímense a hacer buenas obras. Pero ¿cómo podemos practicar eso si no congregamos? ¿Se dan cuenta? Para poder estimularnos al amor unos a otros y a las buenas obras, tenemos que congregar, tenemos que estar juntos. ¿O creen ustedes que nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras telepáticamente o por la vía virtual? No funciona. Por ejemplo, aquí hay un principio por el cual yo personalmente estoy de desacuerdo en las iglesias virtuales, que se congregan virtualmente. Yo entiendo que alguien por razones de fuerza mayor no puede estar presente en algún momento en la iglesia, y bueno, para ayudarle a no detener su crecimiento, se le comparte un enlace para que se conecte y pueda participar, si realmente no lo puede hacer. Pero ¿cómo podríamos practicar todos los principios, que son más de 30, en el Nuevo Testamento, que usted lo puede descubrir observando la frase unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros? Se repite más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Exhórtense unos a otros, enséñense unos a otros, oren los unos por los otros, estimúlense al amor los unos a los otros, estimúlense a las buenas obras los unos a los otros. Pero ¿cómo lo podríamos hacer si nunca nos vemos? ¿Se dan cuenta? No lo vamos a practicar nosotros solos, mirándonos a un espejo y diciéndonos, no, Mario, te estimulo el amor, te estimulan las buenas obras. No funciona. Imposible. Tampoco lo puedo hacer a través de un retrato, ¿no? Tener la foto de alguien y a través de ello decirle, te estimulo el amor, las buenas obras. No funciona. Por eso el Señor manda a congregar. Ese es el diseño de Dios, que estén juntos, estén reunidos, y al estar reunidos y juntos, practiquen ese ministerio de los unos a los otros. Es importante. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante en congregar. Entonces, hay un crecimiento espiritual cuando tú estás participando de la congregación o de la comunidad, y hay un crecimiento espiritual cuando tú te estás relacionando con tus hermanos de esa comunidad. ¿Por qué hay crecimiento espiritual? Dime si no vas a crecer si alguien te dice, voy a orar por ti, y tú oras por él. Va a haber un crecimiento espiritual. Dime si no se va a producir un crecimiento espiritual si un hermano o una hermana se acerca y te dicen, te amo en Cristo, y está orando por ti en estos días. ¿Se dan cuenta? Eso no se puede hacer virtualmente. Amén. Por eso yo no creo en las congregaciones virtuales. No me interesan los seguidores virtuales. Lo que me interesa es el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y para que el cuerpo de Cristo crezca, tiene que estar juntos, tienen que estar reunidos, porque así lo estableció el Señor. Amén. Esto virtual puede ayudar para ciertos momentos, ciertos casos. Por eso en algún momento tendremos que regresar a la oración presencial. En algún momento. Cuando todos estemos dispuestos a participar de la reunión de la oración presencialmente. Amén. Ok. Necesitamos estar en la comunidad y estar en relación con nuestros hermanos. Hermanos, si nosotros ponemos en práctica estas 6 cosas, sin duda les digo que ustedes van a comenzar a crecer espiritualmente. Sí, hermano. Correcto. Pero eso depende de la decisión de cada uno, hermanos. Por mí,
yo les enseñaría la palabra y les predicaría todos los días. Porque eso es lo que hacían en la iglesia del primer siglo. Todos los días en el templo a las 3 de la tarde y todos los días a las 6 de la tarde en las casas, recibiendo las enseñanzas de los apóstoles, teniendo comunión, orando, participando del pan. Era todos los días. O sea, el diseño de Dios es que la iglesia se congregue todos los días. ¿Cuándo cambió eso? ¿Se dan cuenta? Y lo que tú dices, hermano, es cierto. Necesitamos estar juntos el mayor tiempo posible. Yo sé que no podemos estar todo el día, pero podríamos estar 2 horas y media diario o interdiario o en las reuniones que tenemos. ¿Se dan cuenta? Pero depende de cada uno, hermanos. No depende de mí. Depende de la decisión de cada uno. Aun cuando Dios obre el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de cada uno tiene que tomar la decisión de obedecer a ese obrar, a ese deseo y a ese querer que Dios está produciendo en su corazón para venir, para estudiar, para orar, para escuchar las prédicas, para adorar juntos, para ayunar, para la vigilia, para todo lo que tenemos, para hacer la obra juntos. Es la decisión de cada uno, hermanos. Yo no puedo decidir por ustedes, por ninguno. Puedo decidir por mí. Ni siquiera puedo decidir por mi esposa y mis hijas. ¿Se dan cuenta? Es la responsabilidad de cada uno y de su compromiso de cada uno con el Señor y el compromiso de cada uno con su crecimiento espiritual. Amén. Oremos, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra no solamente instruye o enseña, sino también corrige, redarguye, amonesta y también exhorta. Padre, lo único que quiero pedirte en esta hora es que lo que tú has predicado y has enseñado, lo reveles en el espíritu de cada uno de los que hemos recibido esta semilla poderosa de tu palabra. Y que sea tu espíritu, Señor, ayudándonos a responder a lo que tú estás revelándonos y enseñándonos. Quiero, mi Dios, pedirte en el nombre de Jesús que todos mis hermanos, Señor, y todas las personas que tú traigas y salves tengan un crecimiento espiritual continuo, constante, Padre, para que tú, Señor, puedas cumplir tu propósito en ellos, para que tú, mi Dios, puedas cumplir tu propósito con todos nosotros al establecernos como iglesia. Y que no solamente te busquemos para recibir lo que necesitamos materialmente, sino que realmente te busquemos con un compromiso verdadero en nuestros corazones, con un compromiso verdadero de querer crecer espiritualmente, para que tú puedas, Señor, echar a andar todo tu plan con cada uno de nosotros y todo tu plan con nuestra iglesia. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así oramos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.